Hace unos meses recibí un correo electrónico de un amigo que decía, tienes que ver esto. Adjunto al correo había un archivo de video del SCP-2718, un objeto anómalo clasificado por la Fundación SCP. No tenía idea de lo que estaba viendo. Era una grabación de una persona hablando en la cámara de su teléfono móvil mientras manejaba. De repente, el coche se estrelló y la persona pareció morir en el impacto. Pero entonces, algo extraño sucedió. En la grabación, la persona se da cuenta de que todavía está viva, a pesar de haber muerto en el accidente. A continuación, empecé a sentirme mal, con un dolor inexplicable. El dolor era como nada que hubiera experimentado antes. Era una sensación aguda y punzante, como si cientos de agujas estuvieran perforando mi piel. Al principio, sentí el dolor en todo mi cuerpo, pero luego se concentró en mi cabeza y en mi pecho. Cada latido de mi corazón enviaba una oleada de dolor a través de mi cuerpo, como si alguien me estuviera electrocutando. Comencé a sentir náuseas y a sudar profusamente, mientras mi cuerpo temblaba con cada sacudida de dolor. Intenté detener la grabación, pero algo dentro de mí me impedía apartar la mirada. La persona en la pantalla también parecía estar sufriendo, gimiendo y retorciéndose en el asiento del conductor. Sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia su dolor, como si estuviera experimentando su agonía de primera mano. Finalmente, la grabación terminó y quedé tumbado en el suelo, jadeando y sudando. Me llevó horas recuperarme, pero el dolor nunca desapareció por completo. Desde entonces, he estado atormentado por dolores periódicos, como si algo dentro de mí estuviera tratando de escapar y acabar con mi vida. Después de mi experiencia con la grabación, comencé a investigar sobre el objeto y descubrí que estaba clasificado por la Fundación SCP como peligroso. La Fundación había estado trabajando para neutralizar su efecto y mantenerlo en secreto, pero algo había salido mal. La grabación había comenzado a circular en línea y había muchas personas que la habían visto. Los informes de dolor y malestar comenzaron a aparecer en todo el mundo, y los especialistas en la Fundación SCP sabían que esto no era una coincidencia. La grabación había sido creada por un antiguo miembro de la Fundación SCP que había intentado recrear los efectos de otro objeto anómalo. Pero en lugar de crear una herramienta para estudiar la vida después de la muerte, había creado un objeto que causaba dolor y sufrimiento a cualquiera que lo viera. La Fundación SCP se dio cuenta de la gravedad de la situación y comenzó a trabajar en secreto para eliminar la grabación de Internet y neutralizar su efecto. Pero la tarea era enorme y el daño ya estaba hecho. Había demasiadas personas que habían visto la grabación y que estaban sufriendo las consecuencias. Después de ver el efecto que la grabación había tenido en mí, decidí que era mi responsabilidad hacer todo lo posible para ayudar a la Fundación SCP a eliminarla. Quería evitar que más personas fueran expuestas a su sufrimiento y dolor. Así que comencé mi propia búsqueda para encontrar cualquier copia de la grabación y destruirla. Después de varios días buscando, decidí ir a la casa de mi amigo y rogarle que me dijera dónde encontró la grabación. Finalmente, me reveló que la había encontrado en un foro de internet dedicado a objetos anómalos. Fui al foro y borré todos los enlaces a la grabación que pude encontrar. A pesar de que logré destruir todas las copias de la grabación del SCP-2718 que encontré, mi experiencia me dejó una marca inolvidable. Cada vez que cierro los ojos, puedo ver las imágenes de la grabación y siento el dolor que me hizo sufrir. No sé si alguna vez podré superar completamente el trauma que me causó esta experiencia. Aunque los dolores periódicos han disminuido en intensidad, sé que nunca podré olvidar lo que vi y sentí. A veces me pregunto si realmente logré eliminar todas las copias de la grabación o si aún queda alguna por ahí, acechando en algún rincón oscuro de Internet. La idea de que alguien más pueda sufrir lo que yo sufrí es aterradora. En definitiva, aunque he hecho todo lo posible para proteger a los demás de los efectos del SCP-2718, sé que siempre habrá un peligro acechando detrás de esa grabación, esperando para atrapar a cualquiera que se atreva a mirarla.